amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En la primera licitación de la ronda 2.1, Pemex Exploración y Producción se adjudicó el bloque 2 junto con la empresa alemana Deutsche Aerol AG y el bloque 8 con la colombiana Ecopetrol. En el bloque 2, el socio operador ya posee una participación de 70% y se ubica en la plataforma continental de la cuenca Tampico-Misantla al occidente del Golfo de México. En el bloque 8, Pemex es el operador con el 50% de participación y se localiza en las cuencas del sureste, cubre una superficie de 586 kilómetros cuadrados. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el ingeniero José Antonio Escalera, director de Exploración de Petróleos Mexicanos. José Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Para Petróleos Mexicanos esto representó sin duda alguna la posibilidad de primero competir, ganar y asociarse. ¿Qué es lo que ganó Pemex? ¿Por qué estas asociaciones, José Antonio? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Sin duda, esta dos bloques que ganó Petróleos Mexicanos, como bien describías, en consorcio con la compañía alemana DEA, que le decimos en el término corto, así como la compañía Ecopetrol colombiana, fortalece el portafolio de oportunidades exploratorias de Pemex Exploración y Producción. He sabido a nivel mundial que Petróleos Mexicanos tiene mucha fortaleza en la exploración y producción de yacimientos en las aguas someras. Entonces, estos dos bloques que ganamos están ubicados en las aguas someras, en dos cuencas que han sido tradicionalmente muy prolíficas, como es la cuenca Tampico-Misantla, donde ganamos el bloque 2, y en la cuenca del sureste, el bloque 8. Entonces, sin duda estamos muy contentos y también porque hoy estamos utilizando los mecanismos que nos brinda la reforma energética, lo que está fincado en la ley, donde podemos participar en estas licitaciones que el Estado mexicano está dando, ya que nos permite compartir el riesgo que tiene la exploración. La exploración en general en el mundo, el porcentaje que tenemos de éxito comercial varía entre 15 a 30%. Entonces sí, estamos diciendo que de 10 pozos que perforamos, entre 1 y 3 son productores. Entonces hoy la ley nos permite compartir ese riesgo y además atraer la tecnología, el conocimiento que tienen estas compañías que operan a nivel mundial. José Antonio, no es un secreto la posición que tiene Pemex y el deterioro que se ha venido observando durante los últimos años en materia de producción. Al mismo tiempo, Pemex tiene una situación financiera bastante complicada, con un patrimonio negativo realmente complejo. ¿Este tipo de asociaciones les va a permitir un poco revertir esto? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a empezar a ver un aumento de la producción de petróleo en el país? ¿Y cuándo vamos a observar palpablemente que esto se refleje en una posición financiera mejor de Pemex? Sin duda estamos paso a paso avanzando en consolidar la empresa Petróleos Mexicanos. Va a ser un proceso lento. Lo primero que queremos es estabilizar la plataforma de producción, que anda en los 2 millones de barriles, estamos tratando de estabilizarla. Estos proyectos de las aguas someras, en caso de ser exitosos, podríamos estar viendo una primera producción dentro de 4 o 5 años. ¿Sí? Caso del bloque 2 que tenemos en Tampico-Misantla, ahí dentro del programa mínimo de trabajo que establece la licitación, nosotros comprometimos perforar un pozo exploratorio. Entonces, este pozo exploratorio nos vamos a poner de acuerdo con los socios y nosotros estimamos en principio que lo estaremos perforando a finales del 18, a principios del 19. ¿Sí? Entonces, aquí entra el tema de la probabilidad. En caso de que sea exitoso este pozo, entonces ya estaríamos encontrando hidrocarburos comerciales y pasaríamos un proceso de delimitación. Entonces, todo este proceso de que arrancamos el primer pozo exploratorio a que tengamos la primera producción, en casos de ser exitosos, estamos hablando de 4 a 5 años. 2023, 2024, aproximadamente. Claro, lo que nos va a fortalecer en los años anteriores son los descubrimientos que hemos estado haciendo en los últimos años, tanto en la parte terrestre como en las aguas someras. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro empuje. Y en el plan de negocio, ya lo decía nuestro director general, pues estamos buscando que nuestro balance financiero pues empiece a moverse hacia el año 2021 a ser más positivo como lo tenemos hoy. En las otras dos rondas, la 0, que era nada más de ustedes, y la 1, donde ya se compitió, también se fueron asignando espacios para producir, y en todos ellos, como dice usted, pues hay inversiones que van a tardar un rato en producir. Ya de ronda 1, recuerdo, hay un pozo exploratorio que hizo Eni, que logró producir y que le estaba yendo bien, pero en todos los casos estamos pensando que la producción empezaría a crecer tal vez en 2020, 2021, y ya más claramente después de ello. Sí nos vamos a poder mantener en 2 millones de barriles de aquí al 2020, porque pues,
había planes de que íbamos a estar en 2.5 y antes de que íbamos a estar en 3 y ahora pues con 2 nos conformamos. ¿Sí vamos a aguantar los 2 millones diarios? Bueno, la verdad, producir 2 millones de barriles es un reto espectacular, fenomenal. Y en segundo lugar, yo quisiera enfatizar, un poquito poner en contexto, o sea, Pemex Exploración y Producción tiene actividad tanto en la porción terrestre como en aguas someras y en aguas profundas. En la parte terrestre tenemos la ventaja que al segundo año, a más tardar, estamos ya produciendo lo que descubrimos, ¿sí? Entonces ya hicimos un descubrimiento este año, el Pozo Chocol, donde ya estamos haciendo las pruebas necesarias para poderlo conectar lo más rápidamente posible su desarrollo. Caso de aguas someras nos lleva 3 o 4 años, ¿sí? Y aguas profundas 5 a 6 años en el mejor de los casos. Entonces, por eso hay una combinación de áreas donde estamos atacando para poder en su momento mantener al principio esta plataforma de producción, estabilizar esta plataforma de producción que tiene México. No, al respecto también de las rondas, se empieza a notar que Pemex está más activo. En la ronda 1 pues dejaron pasar varias de las licitaciones casi sin moverse y ahorita sí ya entraron más. Este es un poquito la estrategia, ¿van a estar más activos en alianzas de lo que estuvieron el año pasado? Sin duda, el año pasado participamos activamente en la ronda 1.4. Y ahí también, se recordarán, hicimos el 1.4 son aguas profundas. Sí. Ahí mismo incluimos el primer farm out del campo de bloque Trión que le llamamos, que afortunadamente se asignó a la compañía BHP Billington en términos económicos muy buenos para petróleos mexicanos y sin duda para el Estado también. Sí vamos a ser más activos hoy y participamos también en la licitación de los bloques exploratorios. Ganamos un bloque en compañía de Chevron y INPES en consorcio. Por eso en esta ronda nos sentimos que vamos más hacia adelante, ya que en esta ronda participamos en 6 bloques y en 5 de ellos fuimos en consorcio. Conformamos 3 consorcios donde participó Petróleos Mexicanos, uno con Chevron Impex, desafortunadamente no ganamos, ¿sí? Participamos con DEA en tres bloques, ganamos 1 y participamos con Ecopetrol en un bloque, el cual lo ganamos también. Entonces creo que sí vamos caminando correcto, nos estamos fortaleciendo. Estas alianzas también nos van a apoyar a pesar ya en proceso de internacionalización, ¿sí? Porque ellos nos van a también invitar a participar fuera de México también. Hoy Petróleos Mexicanos ya puede salir a buscar oportunidades también fuera de México. Es un proceso que estamos iniciando y es un buen inicio estas alianzas que estamos construyendo con esas compañías. José Antonio, ¿cuánto es el porcentaje que las compañías, si en caso de encontrar el petróleo y obtener una ganancia, tendrían que entregar a nuestro país? Hay quien dice que, pues, en el fondo esto no es negocio. No creo que estas empresas pues estén apostando al fracaso, pero parecería ser que los porcentajes son bastante altos, ¿no? Sí, sin duda, hay un comentario por ahí de un empresario de la industria petrolera, de iniciales George Baker. Algo así por ahí fue, que se dice pues que la verdad la industria petrolera, a pesar de los precios que tenemos hoy, y digo el a pesar, hay que ponerlo entre comillas, es un negocio, sin duda es un negocio con tasas de retorno muy altas, ¿sí? La gente que le está apostando a estas licitaciones está poniendo números altos también, porque sabe que estas cuencas son prolíficas. La cuenca del Golfo de México, en general la megacuenca, digamos, del Golfo de México, abarca la parte de Estados Unidos y México, es de las cuencas más prolíficas del mundo. Entonces, estas áreas que están licitando son áreas de bastante potencial y estamos hablando de tirantes de agua entre 100 y 500 metros, entonces la tecnología ya está definida, entonces sin duda esta gente está apostándole a ganar dinero también. ¿El porcentaje que se quedaría o que tendrían que pagar está sobre qué? Hablaba el subsecretario de Hacienda, el doctor Miguel Mesmacher, que estamos hablando de entre un 75-90% aproximadamente. ¿Sí? Pero sí te dan las tasas, sí te dan. Hay escenarios que tenemos, porque en eso ya está descontado las inversiones, etcétera, también. Sí, yo llevaba años diciendo que nos salía más negocio esto que seguir con Pemex como estaba antes, porque nos daba menos. Entonces, qué bueno que ahora ya nos van a dar un poco más. No, aún así Pemex sigue dando mucho. Sí, José Antonio, sin duda. Déjame hacerte un poquito una pregunta regional. Hay 4 entidades federativas que dependen crucialmente de Pemex: Tabasco, Veracruz, desde luego Tamaulipas y Campeche. Son 4 estados que han sufrido muchísimo, traen una tasa de crecimiento negativa de su producción desde hace 4 o 5 años. Y darles esta perspectiva de decir, pues hasta dentro de 4 o 5 años, chatos, vamos a empezar a ver un poquito de reacción. Son estados que tienen tasas de desempleo abierta
4 veces más elevadas que la del promedio nacional, y realmente hay una problemática social derivada de esta declive de la producción de Pemex, que bien a bien, yo creo que la gente no se puede esperar 4 años. No, sí, definitivamente, en la parte terrestre, como comentaba, nosotros ya hemos reiniciado la actividad. En la parte de Tabasco, Veracruz, estamos perforando ahorita 4 o 5 pozos exploratorios. Entonces eso va, hace rato les comentaba que descubrimos el campo Chocol, por ahí estamos viendo también otro campo con otro pozo exploratorio con mucho potencial. Eso va a ayudar a reactivar esas áreas. En la parte de Tabasco y Veracruz se va a reiniciar esta actividad. No a la velocidad que traíamos en el pasado, porque el precio del petróleo está a $40. Ahorita andaba, ayer creo que cerró 39, 38 la mezcla. Entonces sí tenemos que ir paso a paso consolidando esa nueva forma de operar. También tenemos que entender en la industria petrolera que entró una variable nueva en el mercado, que es el aceite de lutitas de Estados Unidos. De producir cero aceite de lutitas, hoy están produciendo 4,5, 5 millones de barriles diarios. En el mediano plazo, 2, 3 años, propiamente Estados Unidos ya no va a necesitar petróleo de fuera, si sigue la explotación de esas cuencas pérmicas. Entonces tenemos que adaptar nuestra economía a nivel de industria petrolera a ese nuevo entorno petrolero internacional. Los estados, los municipios, también tenemos que trabajar junto con ellos para que nos adaptemos a esa nueva forma de operar. Un tema importante que va a llegar a Veracruz, sin duda, esperamos que salga en la ronda 2.4. La Secretaría de Energía ha mencionado que va a sacar los yacimientos de aceite de lutitas, yacimientos no convencionales. Una vez sacada esa licitación, en tierra se refleja más rápidamente la actividad. Creo que va a venir hacia adelante una actividad muy importante. Oye, y bueno, vinculado con eso que acabas de decir, si nos tenemos que acostumbrar a un mercado cada vez más chico por toda esta competencia, más otras fuentes alternativas de energía. Definitivamente. ¿No estamos dispuestos a hacer Pemex más chico también? Pues en su momento, digo, es parte de esto, tenemos que adaptarnos al nuevo entorno, estructurarnos, ser eficientes. Aquí el criterio es no sé hacerlo más chico, más grande, simplemente hacerlo más rentable. Creo que eso está en nuestra cabeza, hacerlo más rentable, ya definiremos si hacerlo más rentable es más chico o más grande, pero ese es el punto que tenemos que tener mucha claridad. Decía usted hace un momento que la producción en tierra se puede, no es que sea más fácil, pero sale más rápido, digamos. Y en Veracruz tenemos un caso interesante de producción en tierra o en cerro, que es Chicontepec, que iba a producir no sé cuántos millones de barriles y pues de 40,000 no salen. ¿Ahí qué está pasando? ¿Vamos a seguir invirtiendo? ¿Lo van a dejar para un momento posterior? Por el precio me refiero. Sí, definitivamente es un yacimiento muy complejo. Lo identificamos en 1928, 1930, se identificó este yacimiento. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el año 2004, 2003 en esas áreas y realmente son rocas muy complejas, muy heterogéneas, que no es fácil entenderlas. Entonces, sin duda ahí está el petróleo, pero ese petróleo que está ahí cuesta mucho extraerlo, ¿sí? Tenemos que buscar las tecnologías, igual que aceite en lutitas. El gobierno, las empresas que hoy trabajan en México, tenemos que buscar la forma tecnológica, la forma técnica rentable de poder extraer esas reservas. Como pasó con aceite en lutitas, nadie pensaba que se iba a sacar aceite de las lutitas. Las lutitas son arcillas, es barro, vamos a ponerlo así, ¿sí? Sin mucho poro, pero poca permeabilidad, poca forma de que fluya el fluido. Entonces, el fluido que está entrampado ahí, por eso entraron las fracturas hidráulicas, etcétera. Entonces, simplemente es un reto tecnológico. Chicontepec, ahí está la reserva, es un reto tecnológico que tenemos que buscar los técnicos y los incentivos fiscales para hacer rentable ese proyecto. José Antonio, ¿qué pasa con las licitaciones que quedaron desiertas? Esos bloques son bloques que de alguna manera la mayoría no le vimos. La mayoría de las... No le vieron negocio. No le vimos negocio, o sea, no le vimos las oportunidades y muchos de esos están asociados a los precios bajos que tenemos en este momento. Hay que trabajar también ahí para ver cómo hacemos rentable este tipo de proyectos de yacimientos. Y de alguna manera Pemex pues, debe haber creado ya una división completa al interior para ver cómo va a seguir participando en estas licitaciones. Así lo entiendo. Sí. El capital humano es fundamental, no solamente en la parte de ingenieros y de geólogos y todos estos expertos en extraerlo y en explorar, sino también en la parte financiera para ver cómo se participa y bajo qué circunstancias. Sin duda, hay que llevar un registro totalmente diferente, hay que armar todo un esquema financiero y contable para que podamos rendir cuentas a nuestros socios. En algunos consorcios vamos como no operadores. Hay que poner dinero, el cash call que le llamamos en términos medio americanizados ahí. Y en otras áreas, como estos 2 bloques que ganamos, nosotros vamos a ser los operadores. Y por lo tanto tenemos que dar una rendición de cuentas estricta, no únicamente a nuestro socio,
sino también a la CNH, al Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces sí, hacia el interior nos estamos organizando de una manera que nos permita hoy trabajar de manera diferente ya a como estamos acostumbrados, con un proceso interno únicamente o con un reporteo hasta nuestras autoridades gubernamentales. Le faltó uno, José Antonio, y a la ciudadanía. Sin duda, la ciudadanía, pues, así que el pueblo es el dueño de Petróleos Mexicanos, sin ninguna duda, ¿no? José Antonio Escalera, director de Pemex Exploración, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy amable por la invitación, les agradezco mucho. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Rumbo al 2018, el Partido de la Revolución Democrática cobró vida tras el resultado en la elección del Estado de México, en la que lo daban prácticamente por derrotado. Al alcanzar alrededor del 17% y convertirse en la tercera fuerza electoral en la entidad, el perredismo ahora juega un papel, dicen, fundamental de cara a la elección presidencial. Por un lado, podría conformar una alianza con otros partidos de izquierda, si es que esto se puede lograr, o formar un frente amplio opositor, sin, por supuesto, Morena, con el Partido Acción Nacional. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador por el PRD, Luis Sánchez. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, Macario. Ernesto, gracias. En este sentido, el Partido de la Revolución Democrática pues obtiene un tercer lugar, que no es que sea la gran cosa en el Estado de México, no llegó ni al segundo, pero frente a lo que se esperaba, decían iba a desaparecer el PRD. Hoy el Partido de la Revolución Democrática se presenta como un elemento fundamental para el 2018, ya sea porque logre una alianza, dicen, con las izquierdas. Morena ya les dijo que no, López Obrador les dijo que no, hay algunos en el partido que insisten en que hay que irle a decir que sí, que por favor que sí. Otros dicen no, hay que apostar por una amplia alianza incluso con Acción Nacional. Y finalmente, Luis, el hecho de que hay quien plantea, pues si no se puede eso, hay que lanzar un candidato que sea lo suficientemente atractivo como para poder ganar. ¿Cómo ves al PRD? Bueno, primero, en cuanto al Estado de México, por supuesto que se le apostó a desaparecernos. Andrés Manuel pretendía desfondarnos, como ha sido su propósito desde hace años, no lo logró. El PRD en el Estado de México resulta que fuimos muy competitivos, la campaña que hicimos, nuestro candidato obtuvo atrajo muchos votos. Hace 6 años solo el PRD tuvo un poco más de 700,000 votos, ahora solo el PRD obtuvo 1,100,000. Entonces, bueno, pues esto nos permite decir que el PRD es un partido fuerte. Y la elección del Estado de México sirve para darle un tanto de impulso al PRD en el país en su conjunto. Creo que la candidatura sirvió también para eso. Y por supuesto que pues, enfrentar no solamente al PRI, sino en este caso a Andrés Manuel, porque era la figura, Delfina no pintaba. Entonces, pues para nosotros fue fundamental el resultado que obtuvimos, ¿no? Sí, esto nos perfila para el 2018, en efecto. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el PRD de aquí en adelante? Mira, soy todavía integrante de la comisión que conforma el Comité Ejecutivo Nacional, una comisión de diálogo con las fuerzas progresistas y de izquierda. Impulsé, yo personalmente, el que esta comisión que conformaba Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, Leonel Godoy, un servidor, que hiciéramos invitaciones, les hicimos cartas a Andrés Manuel, al PT, a Movimiento Ciudadano, para conformar desde hace algunos años, desde el 2015, un solo frente de izquierda, respetando cada partido en su conjunto o en lo individual, ¿no? Pero no tuvimos respuesta. He sido insistente yo personalmente en esta unidad de las izquierdas, pero con esta respuesta que nos da Andrés Manuel, una semana después de la elección del Estado de México hace su congreso y dice nada con el PRD, bueno, pues creo que debemos agotarlo, a pesar de que yo fui uno de los más insistentes en ello. Hoy, pues digo, Andrés Manuel va solo, quiere ir solo, quiere perder por tercera vez la candidatura, bueno, la presidencia, ¿no? El candidato va a ser, pero la presidencia pues, seguramente la va a perder con esas posturas. En estos días últimos de la campaña vimos a Andrés Manuel muy descompuesto, peleándose con los medios de comunicación, muy agresivo. Eso es lo que no quiere la ciudadanía. Y luego solo, aislado, con el PT, ¿qué le puede dar el PT realmente, no? Entonces, bueno, pues eso nos coloca a nosotros en que tenemos que definir ya en este momento nuestra ruta.
¿sí? Y hay quienes dicen que vamos con el PAN. No creo que podamos ir con el PAN, no creo que la apuesta del PRD pueda ser apoyando una candidatura del PAN. Yo personalmente no creo que haya una diferencia entre los gobiernos del PAN, los 12 años que tuvimos de gobiernos del PAN, con estos otros 6 años, 5 años que tenemos de gobierno del PRI, no hay diferencia ninguna. Entonces, ¿cómo podemos decir que una candidatura del PAN ahora pueda ser mejor que esto que estamos viviendo con el PRI? Eso no podría ser. Tenemos que buscar otras rutas. En la convocatoria que están haciendo, y que incluso Alejandra Barrales dio a conocer, de hacer un frente amplio opositor, sí, está bien. Ahí cabría el PAN, pero no podría él poner el candidato, ¿no? Definitivamente. Hay una cosa interesante, es que en 2018 no nada más hay elección presidencial. Se renueva todo el Congreso y hay muchas elecciones de gobernador, en particular 2 donde el PRD gobierna hoy, Distrito Federal o Ciudad de México, como se llama hoy, y Morelos. Y no es fácil pensar que pueda ganar el PRD tranquilamente la elección. La última que hubo aquí en la Ciudad de México, Morena se convirtió en un competidor muy importante. Y en ese sentido, creo que la alianza con otros partidos y con Acción Nacional, pues tiene una dimensión mayor de lo que uno pensaría. No es únicamente quién va a llegar a la presidencia, también incluye la posibilidad de que el PRD pueda mantener el gobierno de la Ciudad de México, el que puedan competir más claramente en otros lugares. Entonces, a lo mejor, si lo ve uno en términos de candidatura presidencial, sí o no, pues el argumento de que no hay que ir con el PAN suena lógico. Pero si suma uno todas las demás cosas que están en disputa, a lo mejor la perspectiva es diferente, ¿no? Sí, a ver, no es lo mismo, como algunos compañeros, incluso al interior del PRD, dicen, a ver, vamos con una candidatura del PAN. Eso no. Pero si logramos hacer una amplia convocatoria, no solamente a los partidos políticos, sino a muchas organizaciones sociales en el país que estarían dispuestas a participar con una candidatura, con una persona que no necesariamente sea de algún partido político, que sea un ciudadano sin partido político, y creo que ahí tendríamos otra posibilidad, otra forma de abordar este tema. A ver, lo primero que tendríamos que hacer es establecer que esto es un gobierno de transición. Lo que debe venir es un gobierno de transición. No podemos continuar así. Y lo que tenemos que impedir es que el PRI conserve el poder, porque ya sabemos lo que ha hecho estos 5 años y no va a cambiar, por supuesto, ¿no? Entonces, vean cómo tenemos el Estado. El mes de mayo lo están dando a conocer hoy los medios de comunicación, el más violento de todos estos años de gobierno del PRI, pero es el más violento incluso que Felipe Calderón, ¿no? Que ya es decir mucho. Entonces, tendríamos que establecer que es un gobierno de transición, establecer cuáles son los problemas del país, los que se van a resolver con un gobierno de este tipo, teniendo una candidatura no de un militante de un partido político, y en torno a ello podríamos aglutinar a muchas otras fuerzas. Incluso, bueno, pues yo hablo con amigos del PAN, y ven una posibilidad en ello. Hay gente del PRI que también está volteando a ver esto. O sea, no todos comparten la visión de sus dirigentes en los partidos políticos, y creo que es una posibilidad que tendríamos por lo menos que ir a investigar un poco más, a estudiarla más. Luis, no solamente en México, en el mundo entero hay una suerte de hartazgo de los partidos políticos. Lo hemos visto en muchísimas de las elecciones, evidentemente en Inglaterra, en el Estados Unidos, en Francia. En México, en estas últimas elecciones que acaban de suceder, prácticamente todos los partidos políticos, con excepción precisamente del PRD, salen perdiendo. Ganan, pero pierden. Pierden prácticamente la mitad de sus electores, en el caso del PRI, tanto en el Estado de México como en Coahuila. El PAN, aunque gana Nayarit, pierde un montonal de votantes. El mismo Morena pierde pues una posición relativa que ellos creían totalmente asegurada, y está encontrando un techo. ¿Cómo ves esta parte, Luis, hacia el 2018? ¿Una ciudadanía verdaderamente decepcionada de cómo funciona la democracia en el país?
Tal vez lo único que funcione es el día de las elecciones, que es el conteo de los votos, precisamente porque está a cargo de los ciudadanos, pero el resto del sistema democrático de nuestro país como una franca decepción, como tal de la democracia, pero específicamente de los partidos políticos. Bueno, sí, hay que reconocer, los partidos políticos no gozamos ahora de credibilidad, de gran credibilidad. Sí, hay gente que vota por nosotros, pero en su conjunto la sociedad no nos ve bien. Eso hay que reconocerlo. Y hay un sentimiento también de un voto contrario al sistema político. Por eso es que nosotros tenemos ahora que garantizar primero qué ofertas le tenemos que dar a la ciudadanía y después qué personaje puede encabezar esa oferta. Me parece que esto daría garantías a la sociedad de que estaría votando por un ejercicio distinto, ¿sí? Con un compromiso muy claro, ¿sí? A ver, en una oferta de este tipo tendríamos que decir, en los 2 primeros años vamos a bajar el índice delictivo en un porcentaje X. A los 4 años, a los 6 años, tendría que ser un ejercicio no de 6 años, un gobierno de transición que podría ser de 12 años o más, ¿verdad?, para poder garantizar que vamos a ir a resolver problemas graves como es la inseguridad, como es el problema económico que tenemos en México, ¿no? 2, por mencionar solo, el problema de derechos humanos, otro, ¿no? Entonces, con metas muy puntuales, creo que podríamos hacer un ejercicio completamente distinto y recuperar un poco la confianza de la ciudadanía. Este voto antisistémico que le llaman, ¿no?, antisistema, creo que podría tener una posibilidad en una oferta como esta. Tendríamos que madurar mucho, sí. Tendríamos que ser muy maduros los partidos políticos, sí. ¿No? O impulsar a alguien que no tenga filiación política, pues está difícil es un poco encontrarlo, difícil. ¿no? Pero creo que el asunto está un poquito más complejo de lo que parece. Se necesitan las ideas, se necesita el programa. Y creo que parte de la razón por la cual la ciudadanía no cree mucho en los partidos es porque traen las mismas ideas desde hace mucho tiempo. La ciudadanía cambia y los partidos no. Más de la mitad de los votantes para el próximo año habrán nacido después de 1975 y su forma de interpretar el mundo es totalmente distinta de la que tenemos los que estamos en esta mesa y de la que tienen todos los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso económico, dice, hay que ofrecer algo, pues yo por ejemplo ofrecería, vamos a crecer todos como crece Querétaro. Eso sería una excelente oferta, pero eso implicaría reconocer que los estados que gobierna el PRD pues no han tenido el mismo éxito que Querétaro, o que Nuevo León, o que Chihuahua, o que Baja California, o Aguascalientes. Entonces, ahí es donde yo creo que se necesita pues ya ir renovando de fondo las ideas, porque si no, pues iba a estar bien difícil que la gente vaya con ustedes, ¿no? Y tenemos que reconocer que gobiernos del PAN, estados que gobierna el PAN, pues hay fracasos en otras materias, ¿no? Gobiernos que tiene el PRI fracasan en otras más. O sea, sí, tenemos que reconocer los fracasos, eso es definitivo. Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras faltas y a partir de ahí hacer una propuesta distinta a la ciudadanía. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues tenemos que ver qué está haciendo Querétaro, ¿no? ¿Por qué no lo hace Michoacán, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, tenemos que entrarle a ese tipo de análisis y hacer por Estado un planteamiento muy concreto. A ver, ¿cómo vamos a hacer crecer el Estado? ¿Por qué otros países crecen muchísimo más que nosotros y nosotros no podemos crecer cuando aquellos tienen mucho menos recursos económicos naturales que nosotros, por ejemplo? Luis, has hablado mucho de la bandera de la inseguridad, pero pues en la mente de todos los mexicanos también está la de la corrupción. En una muy buena parte están mezclados unos con otros, pero vamos, un candidato independiente per se, apoyado por un bloque de esta naturaleza, tampoco asegura que se vaya a eliminar por completo y de tajo esta cosa terrible que tiene la sociedad mexicana, el gobierno mexicano, que es precisamente la corrupción y que sin duda alguna será otra de las banderas para el 2018, no de dientes para afuera, sino precisamente con un programa muy específico al respecto. Sí, a ver, es que son parte de todos los problemas que tenemos que enfrentar y tenemos que decir cómo vamos a terminar con la corrupción. ¿Es algo que se tiene que atacar? Sí, ya es, vamos, todos los días surgen por aquí y por allá noticias de corrupción, ¿no? Todos los días tenemos algo nuevo que se descubre que cometió un funcionario de X o Y gobierno, de todos los gobiernos. Entonces, eso es lo que tenemos que comprometernos. A ver, vamos a terminar con la corrupción. La inseguridad que vivimos, por supuesto, gran parte de ello es la corrupción.
Es originada por la corrupción, por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ir a terminar con eso, tenemos que comprometernos, tenemos que permitir que la sociedad esté vigilante de las acciones de cada uno de los gobiernos, pero verdaderamente, no como se hace ahora, ¿no? Se tiene una contraloría ahí que pues, se pone al amigo para que no pase nada, ¿no? Para que no vigile realmente nada. No, es que, a ver, necesitamos cambiar nuestra visión, nuestra disposición para servir a la sociedad. Eso tiene que cambiar. Y tenemos que cambiarlo haciendo un planteamiento distinto, nuevo, diferente a lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Se antoja difícil? Pues sí, se antoja difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra forma de ser, de comportarnos en su conjunto, ¿no? Los políticos, los empresarios, todo el mundo tiene que cambiar, porque creo que aquí la corrupción pues, es de muchos lados, ¿sí? Entonces, cambiando, comprometiéndonos ante la sociedad con un nuevo proyecto, con un distinto proyecto, creo que podríamos hacer algo diferente. No creo que lancemos cada quien a su candidato, cada partido lanzará al suyo y con esa oferta que ustedes están diciendo, pues es la misma oferta de hace muchos años, pues va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no tratar de hacer algo diferente? Luis Sánchez, senador por el PRD, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El índice nacional de precios al consumidor se elevó a 6.3% a tasa anual en la primera quincena de junio. Esta cifra es la mayor desde la primera quincena de enero de 2009, cuando se registró un nivel de 6.35%. Y bueno, pues ahí está la propia respuesta también del Banco de México, que además del tema de la propia Reserva Federal, pues tiene que actuar. Presiones inflacionarias muy, muy fuertes. Ayer el secretario de Hacienda en una entrevista en Bloomberg TV decía, para finales de año, principios del 2018, estaremos viendo una reducción en las tasas de interés y estaremos viendo una inflación que va hacia el 4%. Ojalá. Yo creo que sí, ¿Sí? No, yo creo que sí, porque tenemos ahorita y vamos a tener todo este año un problema de comparación en los costos de combustibles que tiene un impacto sobre el valor total. No es que represente tanto, pero es una parte importante, fácilmente medio punto, 0.7%, es simplemente por la diferencia de medición que para enero desaparece porque pues ya se va a comparar más o menos el mismo tipo de fijación de precio de gasolina y diésel y demás. Entonces esa parte se acaba. Falta que se empiece a reflejar lo que ha ocurrido con el tipo de cambio. Estamos ahorita, digamos, cosechando el gran incremento en el valor del dólar durante 2016, que muchos empresarios pues, pospusieron el alza en sus productos para pues, seguir vendiendo, pero ya no pudieron sostenerlo más y lo empezaron a trasladar y eso se ha notado. Y la tercera cosa que creo que es muy importante es hay una demanda extraordinaria en el mundo por productos agropecuarios mexicanos y esto está elevando los precios del jitomate y del aguacate y de muchos otros productos. Y de los arándanos y de las frutas, verduras, legumbres. Y eso, todo. bueno, pues ese es, por un lado es benéfico, estamos exportando Pero más, para se el generan mercado más interno es empleos, terrible. pero pues para el que comía aguacate, pues ahora ya no hay aguacate, pues ¿qué le vamos a hacer? Así funciona esto. Yo esperaría que esto también se vaya equilibrando conforme más personas empiezan a producir este tipo de bienes, pero esto es una cosa lenta, no es para mañana. Entonces, estos tres factores creo que para fines de año van a ser diferentes. El efecto de las alzas en las tasas de interés se va a empezar a reflejar y creo que también lo comentaba el secretario de Hacienda, cuando esto ocurra, pues las tasas podrán empezar a regresarse. Yo esperaría que también hacia fines de año estuviéramos pensando ya no en alza de tasas de interés, sino en reducción de tasas, igual despacito, tampoco así que nos la pongan en 3% para el año que entra, eso no va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, o sea, de esta trayectoria que todo el mundo trae en la cabeza y luego nos vamos a bajar, es que verdaderamente hay un impacto sobre las expectativas inflacionarias y que eso empiece a contaminar de manera muy importante, por ejemplo, las negociaciones salariales. Y entonces le metes un elemento que ya no es vinculado con el precio de los energéticos, que ya no es vinculado con el tipo de cambio, sino con las propias negociaciones salariales que buscan, evidentemente, un incremento salarial por arriba de la inflación para empezar a ganar puntitos.
ahí es en donde verdaderamente tendremos un problema ya durante el segundo semestre de este año, pero sobre todo en el primer semestre del año que entra, porque vamos a estar no con la expectativa de una inflación por abajo del 4%, sino con el dato de una inflación muy cercana al 6% del año pasado. Y eso es verdaderamente un problema para el Banco de México, en donde tiene que incidir desde este momento, no solamente en las expectativas de las negociaciones salariales, sino en las expectativas empresariales de cómo se va a mover la inflación el año que entra. Ese es el problema de fondo, y el porqué de este aumento de las tasas de interés ya no va encaminado a tratar de parar la inflación en el corto plazo, porque ya no tienes ese empuje de los energéticos, tienes un menor impacto por el lado del tipo de cambio, eso está bastante claro, pero sí tienes esta parte del traslado hacia tus propios precios, que pueden ser salarios, que pueden ser precios de bienes intermedios o precios de bienes finales. ¿Esperando qué? Esperando que este 6% de inflación sea permanente y no transitorio. Ese es el punto fundamental. Y yo creo que ahorita lo que es muy importante es que empiece a dar vuelta la inflación, ya no siga creciendo. Y de hecho, si uno ve la aceleración que traen los precios, es decir, cuánto crece la inflación, pues está creciendo menos ya. El último dato que traíamos era 6.2, ahora es 6.3, ya nada más es una décima. Si este fenómeno continúa, pues empezarías a ver un poquito de reducción de la inflación hacia octubre, noviembre, diciembre, que nos podría dejar efectivamente abajito del 6% para el cierre de año. Y esto ayudaría bastante, pero como bien dice Ernesto, la clave ahorita es evitar que se genere inercia. Ahora, pero nada más, cuando tenemos estas alzas en tasas de interés, esto beneficia al tipo de cambio, veíamos cotizaciones ya abajo de 18. Este elemento de una menor presión del tipo de cambio podría ser un ingrediente adicional para bajar expectativas inflacionarias, ¿no? Sí, para las expectativas sí, pero tendría un impacto mucho mayor si efectivamente no tuviéramos en México una rigidez de precios finales al consumidor a la baja. Es difícil encontrar precios de mercancías en nuestro país, salvo la parte tecnológica, que cuando hay un avance importante te bajan los precios de las televisiones o de los celulares, etcétera, y de los bienes agropecuarios, que tienen esta estacionalidad muy fuerte. El resto de los bienes tiene realmente un problema para bajar el precio nominal. Desde hace un buen rato tenemos esa rigidez de movimientos de precios a la alza y mucho más a la baja. Yo te diría, sí, sin duda alguna es un elemento fundamental. Ya inclusive la diferencia entre precios al productor y precios al consumidor no está en 6 puntos como la teníamos hace 3 meses, está en 3 puntos. Sí, porque la inflación de precios al productor bajó, pero porque la del consumidor también ya lo está alcanzando. Pero para que baje la inflación no necesitas que bajen los precios, necesitas que no se muevan. Entonces, como bien dice Ernesto, los precios en México no es fácil que bajen, pero que ya no se muevan y con eso la inflación se empieza a acabar. Pues, hay un elemento adicional, estamos hablando fundamentalmente de bienes, pero los precios de servicios son los que más se contaminan con la expectativa inflacionaria. ¿Qué nos va a afectar en el segundo semestre del año? Colegiaturas en septiembre. Y hay que ver qué inflación esperan hacia adelante las escuelas, sobre todo las privadas, que ya tienen un peso relativo importante, y cómo modifica eso cierto tipo de expectativas en servicios. Ahí el tema de pobreza seguramente también nos va a pegar muy fuerte, porque es en el área precisamente de canasta básica, en donde la inflación aumenta y aumenta fuerte, y el tema de tus salarios, que pues por más que le hagas, no te puede resarcir en forma inmediata poder adquisitivo. Un poco, pero menos de lo que esperábamos. El primer trimestre de 2017 ya lo presentó Coneval, la estimación del ingreso laboral trimestral, y habíamos tenido un incremento todavía en el valor real del salario en el primer trimestre de este año. En el segundo seguramente ya no va a ser así, pero no tenemos una caída tan brusca, ¿no? No es el caso de 2008, 2009. Bueno, es que es importante comparar. Claro. Por ejemplo, momentos en los que la economía funcionaba y todo estaba bien, en 2007, 2008, vino el golpe a la tortilla. Ese efecto es mucho mayor que la crisis de 2009 y sobre todo que lo de hoy, por mucho. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted de una verdadera tragedia, ¿sí?, en términos de niveles de vida y de supervivencia. Venezuela, un país totalmente destrozado. Esto es Dinero y Poder. La resolución de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para encontrar una salida a la crisis política que vive Venezuela, no logró, por supuesto, el respaldo que necesitaba. La estrategia de la organización falló
El secretario general de la misma, Luis Almagro, advirtió que el episodio no ha acabado. El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que la postura de nuestro país sigue firme a pesar de las agresiones de Caracas. Más allá del desencuentro, obviamente la Organización de Estados Americanos pues, no es un instrumento, creo que nunca ha servido de gran cosa, y ahora pues trataba de ser otra vez un mecanismo de presión. Los países caribeños, totalmente maiceados todavía por Venezuela, no logran sacar una resolución que pudiese ayudar a un proceso de transición política. La respuesta del gobierno venezolano fue el de tratar de equiparar a México con Venezuela con temas como el muro de Trump, como Ayotzinapa, etcétera, en algo que es pues muy burdo. Cualquiera de los países de América Latina tiene problemas derivados de problemas de derechos humanos, por supuesto, de inseguridad, de agresiones, de espionaje a periodistas y todo esto. De pobreza. Tiran al drama. Pero la verdad es que en el caso de Venezuela lo que estamos hablando es de la desaparición, de la disolución del Estado, no en una zona, no en una determinada región, sino prácticamente en un país. Un país que vive inflaciones del 500 o 600%, en donde su moneda ha desaparecido prácticamente, te habla del nivel de inexistencia de condiciones para la supervivencia de la gente, donde no hay, ya no llamemos a niveles populares, a niveles de ningún sector social, salvo quizá una élite solamente que está ahí todavía aferrada al poder, que pueda tener acceso a recursos como medicinas y alimentos. Y eso es lo que te genera además una protesta que llevas a la calle y que te genera una enorme cantidad de personas muertas por el enfrentamiento con el aparato represor. Sí, yo no creo que se pueda comparar Venezuela con ningún país latinoamericano y mucho menos con México. Hay algún grupo de personas aquí en México de una izquierda muy anacrónica que incluso piensan que Venezuela es mejor que este país, pero bueno, pues eso lo puede uno decir cuando uno come todos los días. Allá no está pasando eso, sí es una tragedia humanitaria seria. Se mantiene el señor Maduro en el poder fundamentalmente por el apoyo de los militares y de los cubanos. Y eso es lo que habría que quitar si queremos quitarlo del poder al señor y tratar de encontrar una salida. Los militares no se van a ir fácil porque todos ellos están acusados de narcotráfico. Entonces, pues si se pierden el apoyo de su presidente, los van a empezar a perseguir la DEA y demás. Entonces hay que negociar con ellos la salida. Y con los cubanos no sé qué se puede hacer porque pues cada vez es más difícil hablar con Cuba, ahora que ya se peleó otra vez Estados Unidos con ellos. No encuentro dónde está Raúl Castro, hace rato que no aparece. Debía haber aparecido en alguna de las dos cosas que nos estamos refiriendo ahorita. Entonces, el asunto está complicado ahí. Y sí es cierto, la OEA no sirve de mucho, como Naciones Unidas tampoco sirve de mucho. Hay vetos, hay grupos. Pero el problema de Venezuela, yo creo que el principal culpable se llama Brasil. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque Brasil ha dedicado toda su vida en materia de relaciones internacionales a ver si puede destruir a México, porque ellos son los únicos importantes en América. Llevan de veras décadas en eso, y ahora que tienen que hacer algo, no lo hacen. Es su vecino, ellos son los líderes de América del Sur, según ellos mismos. Ellos sostuvieron a Chávez y a Maduro. Entonces, pues hagan algo, ¿no? Porque pues nada más nos cargan a nosotros el muerto, nosotros somos los que estamos haciendo. Brasil ni... No, Brasil está metido en el problema de resolver su crisis. Pues que no se sientan líderes, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Evidentemente esto es un polvorín. Desafortunadamente la élite opositora en Venezuela o está ya emigrada a otros países, o está en la cárcel, o está muerta. Y eso es verdaderamente terrible. El pueblo entero puede aguantar un ratito esta escasez, pero ya no mucho más. Evidentemente, este nivel inflacionario, pues ya hay muy pocos episodios en la historia que están analizados de esta manera. Todos son un desastre. Las hiperinflaciones de posguerra, ese es el estado en el que está precisamente Venezuela. Y bueno, lo quiere ocultar con denostaciones, con mentiras, con ataques que pues verdaderamente ya prácticamente nadie compra. El problema de fondo es si se queda el status quo, eso va a reventar con una revolución verdaderamente terrible y va a ser... Yo ya no encuentro prácticamente otra manera en que se pueda resolver democráticamente esto. No van a querer realizar elecciones, eso está puesto sobre la mesa. Entonces, ¿de qué otra manera se puede destituir? Es que el problema en este tipo de
situaciones es que no existe, digamos, por lo pronto un detonador que te permita pensar, como sucedió, digamos, en la Argentina de Kirchner, donde se dan elecciones y las elecciones todavía generan un modelo democrático suficiente como para detener a un modelo populista. Lo hizo, gana Macri y se puede contener. El propio caso brasileño, que se refería a Macario con Lula o eventualmente con Dilma Rousseff, una crisis interna de la élite gobernante se resquebraja y la crisis económica obliga a esa misma élite a replantear y a dar marcha atrás a medidas que encaminaban al país hacia una verdadera debacle económica. Están metidos en el problema, pero tratando de meterle freno. En el caso venezolano no hay un solo incentivo en aquellos que sostienen a la dictadura de Maduro de echar para atrás, y por ello esta situación que exige una presencia internacional, le llaman intervención. Bueno, ¿hasta dónde no? Tú puedes permitir como comunidad internacional que pues un dictador de esta naturaleza termine masacrando a su población. Esta vieja teoría mexicana de la no intervención, etcétera, que además nunca funcionó. México intervino en muchos conflictos de una parte y otra, sí, y lo hizo en El Salvador con el Frente Faramundo Martí, fundamentalmente, y en el caso de Chile de Allende, del golpe de Estado, etcétera. Digamos que esto tampoco fue una tendencia permanente, y hoy en el caso de Venezuela parece que hay alguien que intervenga para detener algo que puede convertirse en una verdadera masacre, ¿no? Sí, y no hay solución sencilla, como comentaba yo hace un momento. Los elementos importantes son la inteligencia cubana y los militares venezolanos. ¿Cómo los quitas de ahí? Yo creo que hay que negociar con los militares venezolanos su amnistía a cambio de que dejen caer a Maduro. Yo creo que eso no sería tan complicado. Evidentemente hay que actuar en contra de la justicia y todo, pero bueno, pues hay valores en conflicto en este caso. Con lo de los cubanos sí no sé qué van a hacer, porque Cuba vive de Venezuela. En otras épocas ya no existe eso, recordemos, en otras épocas lo que los norteamericanos hacían era invadir. Así lo hicieron en la Panamá de Noriega, lo hicieron, o Granada, recordemos, y bueno, pues con países chiquitos, con situaciones contra, y además en algo que estremecía a una América Latina, que decían otra vez los norteamericanos viniendo a imponer como gendarmes del mundo, ¿sí? Quitando a un dictador para venir a imponer a otro, algo que no es hoy una alternativa, a menos que la locura de Trump lo lleve a generar algo que sería verdaderamente catastrófico pensar en una alternativa de esa naturaleza. Pero el problema es que las opciones se van cerrando, y en la medida en que no exista un acuerdo político para darle salida a esa opción, bueno, pues el señor Naranja de allá arriba puede empezar a pensar en eso. Estas otras instancias, digamos, políticas internacionalistas dentro de América Latina, tratando de sustituir pues, la falta de acción de la OEA de antaño, pues que empezó con el Grupo Contadora y que luego se transformó en el Grupo de los Ocho y luego en Grupo de Río, también están totalmente ausentes. Ya no hay mecanismos de solución de controversias internacionales entre la propia América Latina. El distanciamiento que bien ejemplificaba Macario entre México y Brasil en todos los ámbitos internacionales se refleja precisamente en eso, en no tener una instancia en América Latina precisamente para ver para dónde se jala. Si no sirve la OEA, no hay otro mecanismo, digamos, entre los países que más o menos pueden levantar la mano en materia de democracia para decir qué hacemos con este problema. ¿Cuál es la siguiente instancia a nivel internacional? ¿La ONU? No, bueno, no se puede, simplemente si la OEA no funcionó, la ONU menos, pero esa es mi queja. Es decir, la razón por la cual no hay una declaración contra Venezuela y decisiones concretas es porque no se juntaron los votos suficientes, y eso se debió fundamentalmente a las islas del Caribe, países muy pequeñitos que le deben a Venezuela y lo que sea. Bueno, ahí pudo haber intervenido Brasil. Y ahí pudo haber intervenido Estados Unidos sin ninguna necesidad de meter ejército ni nada. Hablas con los países pequeñitos y le dices, te doy una lana, mano, te presto recursos, te vendo aviones, lo que sea, y bótale para acá. Hoy todavía no ni siquiera mandaron al secretario de Estado. Hoy todavía no les importa. Hoy Venezuela sigue siendo geopolíticamente, y más con precios del petróleo tan bajos, un espacio que no tiene todavía esa importancia a nivel internacional, y por eso la pueden dejar ahí morir como si fuese
parece un país africano, porque así los dejan, así dejaron abandonado durante mucho tiempo. Pues es una tristeza para el pueblo venezolano. Sin duda alguna. Una tragedia. Ernesto Herrera Macarios Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Dinero y Poder por Canal 11. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.